Nos vamos de inmediato a revisar la información internacional porque el ciudadano estadounidense que, recordemos, murió a manos de un policía en medio de un violento control, George Floyd, fue despedido finalmente este día martes en un emotivo funeral realizado en la ciudad de Houston. Políticos, activistas, deportistas, actores acudieron a la iglesia Fountain Price, que recibió el ataúd dorado para esta última ceremonia pública de despedida, donde el aforo fue limitado a 500 personas para asegurarse de cumplir con el distanciamiento social. Por esa misma razón, la familia de George Floyd, que decidió vestir de blanco para esta ceremonia, entró a la iglesia con mascarillas. Al finalizar, el cuerpo de Floyd fue llevado en un carruaje rodeado por una multitud de personas que se despidió para finalmente llevarlo al lugar de su entierro en una ceremonia privada. Ya habíamos visto previamente otros homenajes y ceremonias que se habían realizado en otras ciudades del país, donde incluso llegó el ex vicepresidente y actual candidato a la presidencia del Partido Demócrata, Joe Biden, para rendirle un homenaje y para entregar su mensaje de condolencias a la familia. Y seguimos en Estados Unidos porque, a propósito de este caso, continúa el debate por una reforma policial estructural que se planea llevar a cabo en Minneapolis. La Asamblea del Estado de Nueva York y el Senado, ambos controlados por demócratas, aprobaron la prohibición de que los agentes de policía usen técnicas de estrangulamiento contra sospechosos. Además, se aprobó un proyecto de ley que exige que las fuerzas del orden público revelen las disparidades raciales en sus filas. Mientras tanto, los miembros del Consejo de la Ciudad de Minneapolis se han comprometido a desmantelar el Departamento de Policía de la ciudad, además de cambiar los fondos a programas comunitarios que reduzcan la violencia. Todo esto, como decíamos, después de la muerte de George Floyd, que desató protestas no solamente en varias ciudades de Estados Unidos, sino que incluso se ha replicado en otras partes del mundo, donde se han generado manifestaciones contra el racismo, contra el abuso policial, y se impulsara además el tema en la agenda política de Estados Unidos. Y este es un tema que generó algo de confusión. Desde la Organización Mundial de la Salud declararon que es muy inusual que los enfermos asintomáticos de coronavirus contagien, dichos que han generado diversas reacciones. En una de las habituales conferencias de la OMS, la jefa de la Unidad de Zoonosis y Enfermedades Emergentes, María van Kerkhove, dijo que la propagación asintomática es una cuestión realmente compleja y que todavía existe mucho desconocimiento del tema, por lo que todavía no hay respuestas certeras. Declaraciones que también reflejan el intenso debate que ha habido en el mundo científico entre quienes argumentan que el 16% de la población que contrajo el COVID-19 es asintomática y otros que señalan que hasta el 40% de la transmisión global puede ser provocada justamente por personas que no presentan síntomas. La Organización Mundial de la Salud afirmó que si bien los asintomáticos son parte del ciclo de transmisión del virus, todavía no se conoce la contribución de estos al número total de casos, pero se explica, ¿no?, que hay que mantener entonces todas las recomendaciones que se han entregado hasta ahora en términos de las personas que son asintomáticas y que pueden transformarse en una fuente importante de contagio. Seguimos avanzando. Ponga atención a esta noticia. Después de 34 años se podría dar respuesta a el que era considerado uno de los mayores misterios en Suecia. ¿Quién mató al estadista, y líder del Partido Socialdemócrata sueco, Olof Palme? Bueno, enorme expectación existe en torno al caso del ex primer ministro, quien fue asesinado la noche del 28 de febrero de 1986 tras salir de un cine en Estocolmo. De acuerdo a la investigación, Palme fue abordado por una persona que percutó 2 disparos en su contra, donde una de las balas ingresó por su nuca y le cortó la arteria carótida, tras lo cual murió desangrado. Un hecho que ha sido una herida abierta para la sociedad sueca, que podría tener ya un punto final
Esto luego de que la Fiscalía de ese país anunciara que encontró el arma del crimen. Para este miércoles ha sido convocada una conferencia de prensa que podría esclarecer definitivamente el magnicidio del ex premier nórdico. Volvemos a Estados Unidos para hablar de lo que está pasando con la pandemia, porque pese a ser el país más afectado por el coronavirus, algunas ciudades de Estados Unidos han comenzado ya a reabrir el comercio y a retomar algunas de las actividades que habían sido suspendidas por un par de meses. Por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando en el condado de Miami-Dade, en Florida? Está realizando pruebas gratuitas de COVID-19 y de anticuerpos desde el automóvil. El objetivo de esta nueva medida es generar mayor confianza en las personas ante la reapertura económica de ese estado. Desde el pasado 4 de junio se están realizando los exámenes en Miami Beach a quienes se acercan a pie y a quienes lo hacen en vehículos. Esta última modalidad se está haciendo cada vez más popular por su facilidad y porque evita la exposición de las personas. Claro, es algo que se ha visto en otros países también. Lo realizaron de manera bastante masiva en Alemania, en Corea del Sur. Cómo hacer la mayor cantidad de test posible sin exponer a las personas y con mayor velocidad. Es por eso que en Miami-Dade se ha implementado entonces este sistema, cuya única exigencia es ser mayor de 18 años. En 15 minutos, sin que la persona se baje del automóvil, tenga contacto con el personal de salud, ¿qué es lo que se hace? Se toman sus datos, se imprimen las etiquetas y se realiza la prueba de COVID a través de la nariz. Hay mucha preocupación de lo que pueda ocurrir con un posible rebrote en Estados Unidos, justamente a propósito de lo que veíamos hace algunos momentos, las manifestaciones que se registraron en decenas de ciudades a raíz del caso de George Floyd. Y el experto epidemiólogo de la Casa Blanca ha advertido que el pic de la pandemia todavía no pasa en ese país. Recordemos que es el país que tiene la mayor cantidad de casos confirmados y además, lamentablemente, el mayor número de fallecidos. Pese a eso, en varios estados de Estados Unidos comenzó la reapertura, lo que muchos consideran es una decisión absolutamente precipitada y que podría tener consecuencias muy lamentables para los meses que se vienen. Pero sabemos también que hay una presión muy fuerte de parte de algunas autoridades, partiendo por el presidente y también algunos gobernadores que quieren forzar rápidamente una reapertura por el impacto económico que esto ha tenido y que ha llevado al país a tener niveles de desempleo que no se veían en mucho tiempo. Así que es un tema que genera mucha preocupación, lo que podrían ser los efectos de un nuevo brote de coronavirus en ese país. Ponga atención, Irán anunció que va a ejecutar al hombre condenado por supuestamente proporcionar información a Estados Unidos e Israel sobre el general de la Guardia Revolucionaria, Qasem Soleimani, quien, recordemos, fue abatido por un dron de Estados Unidos en enero en Bagdad, en Irak. El condenado fue identificado como Mahmoud Musavi Mahd, quien fue declarado culpable por espiar a las Fuerzas Armadas iraníes, específicamente a su unidad de élite y que estaba dirigida por ese fallecido militar. Sin proporcionar ninguna evidencia, Irán asegura que él estaba vinculado a la CIA y al Mossad, la agencia de inteligencia israelí. Las autoridades no revelaron cuándo será ejecutado, pero dijeron que sería pronto. Recordemos que Soleimani fue asesinado en Irak, siendo el jefe de la Guardia Revolucionaria Islámica, que ha sido declarada recientemente como una organización terrorista por Estados Unidos y que generó muchísima tensión en la región entre justamente Estados Unidos, Irán y también Irak. Una mujer irlandesa que sufrió una violación en Portugal el año 2004 solicitó a los investigadores del secuestro de Madeleine McCann analizar su caso. La mujer cree que el nuevo sospechoso en la desaparición de la niña británica, un hombre alemán de 43 años, puede ser su agresor.
En una entrevista con el diario The Guardian, Hazel Behan relató que fue violada en su apartamento en la localidad de Praia da Rocha, donde trabajaba en aquella época, y que se encuentra a 30 minutos de Praia da Luz, donde desapareció Madeleine McCann en 2007. Su agresor nunca fue capturado ni identificado, pero la mujer señaló que su violación coincide con las circunstancias de otro delito sexual cometido por el nuevo sospechoso. Recordemos que el miércoles pasado las autoridades británicas revelaron que investigan a un hombre de 43 años, identificado como Christian Bruckner, quien actualmente cumple condena en una cárcel de Alemania, quien cuenta con un amplio historial delictivo por violencia sexual. Y esta imagen fue publicada por la realeza británica. La reina Isabel II y Felipe de Edimburgo posan juntos en los terrenos del castillo de Windsor. Fue tomada hace una semana para celebrar los 99 años del duque de Edimburgo, que se cumplen hoy. La celebración de este cumpleaños será este miércoles, aunque solo será una comida sencilla a la que se unirán distintos miembros de la familia real.